El mensaje llegó a las 2:13 de la madrugada. 3 palabras en el teléfono de Jason que me partieron el mundo en dos. Necesitamos hablar. Durante meses había estado trazando el mapa de nuestra vida juntos. Listas de reproducción compartidas, el mismo café que pedíamos, chistes privados entretejidos en nuestras tardes. Ethan y yo teníamos una especie de intimidad silenciosa que parecía un secreto que ambos guardábamos con reverencia. Entonces, como un lento golpe en un espejo, las pequeñas cosas empezaron a verse diferentes. Sonreía a su pantalla de una manera que nunca me sonreiría a mí. Llegaba a casa más tarde oliendo a colonia de otra persona y decía que era una reunión tardía. Se volvió experto en estar presente e invisible al mismo tiempo. Reviví los pequeños momentos como si fueran pistas que se me habían pasado por alto. La forma en que su tono cambiaba, la forma en que sus ojos parecían tener una luz privada cuando leía un mensaje. Me encontré esperando en mi teléfono, viendo los 3 puntos aparecer y desaparecer, inventando explicaciones en los espacios vacíos de su silencio. ¿Estaba demasiado disponible? Demasiado fácil. En algún punto entre los gestos cotidianos y las largas pausas, mi certeza empezó a disolverse en un anhelo propio. Cuando por fin pronunció las palabras, cuando acorralé la conversación en el fregadero de la cocina con el caballero rodeándonos como un conspirador, Ethan no gritó ni se marchó furioso. Se dobló como un mapa, y los pliegues de su confesión fueron más silenciosos de lo que la traición debería haber sido. Cometí un error, dijo con una voz firme, peor que la rabia, porque parecía planeada. Me contó lo suficiente para crear una imagen, no lo suficiente para explicar a la persona que me había tratado con cariño durante años. Había un nombre, una marca y un puñado de momentos que se habían ofrecido, como si una vida privada pudiera ser reconciliada y aún encajar en la vida que construimos juntos. Fue su forma de hablar lo que hirió más profundamente que el acto en sí. Describió pequeños detalles, la risa que compartieron, un café que compró de camino al trabajo, cosas que hicieron que la traición fuera doméstica y por lo tanto, real. Recuerdo la ridícula domesticidad del asunto. La marca del café, la forma en que el sol había cortado la mesa de una sala de conferencias. Esas pequeñas imágenes se alojan en mi cabeza como fragmentos, más nítidas que cualquier espectáculo abierto. La infidelidad, cuando se narra en el registro llano de los eventos ordinarios, se convierte en una erosión lenta, un desgaste de la confianza. No reaccioné como esperaba. No hubo una pelea cinematográfica ni portazos. Hubo un silencio de incredulidad, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. Me quedé paralizada en medio de la conversación y luego me enojé más tarde, en las horas azules, cuando la memoria reemplazó a la razón. La ira no era teatral. Reorganizó silenciosamente todo lo que creía saber sobre nosotros. Empecé a reconfigurar mis días en torno a la ausencia, alejándome de hábitos que daba por sentados. Borré una lista de reproducción. Dejé de dejar la luz encendida. Aprendí a hacer que una casa se sintiera como el apartamento de un extraño. Lo que más me atormentaba no era el acto físico. Era la forma en que alguien más había podido encajar en nuestras mañanas. Era la ternura privada compartida en mensajes robados y sonrisas en el pasillo. La sutil arquitectura de la intimidad que se había reconstruido sin mí. La verdadera traición no se trataba tanto de un momento único como de la negociación del acceso. ¿Quién llega a ser llevado a los momentos tranquilos de tu vida? ¿Quién llega a ser elegido por las pequeñas ternuras que se suman para formar parte? Las consecuencias se sintieron como criar un duelo privado. La gente a mi alrededor ofrecía clichés y voces suaves. Superarás esto. Te mereces algo mejor. Y ninguna de ellas llegó. El duelo no responde al optimismo. Responde al ritual. Una fotografía guardada. Una caja de cosas compartidas reorganizada. Nuevos límites trazados como vallas alrededor de un jardín que ya no quieres pisotear. Dejé de dormir en nuestra cama por un tiempo. Aprendí a estar ocupada de maneras que no tenían nada que ver con la distracción. Tomé una clase de cerámica. Leía hasta altas horas de la noche. Aprendí la lenta disciplina de existir para mí misma. La tensión romántica vive en la brecha entre lo que sabes y lo que imaginas. Y en esa brecha, encontré algo parecido a la claridad. En los días siguientes, Ethan intentó reconciliarse conmigo.
Ofreció disculpas que parecían ensayadas, gestos para remendar lo que se había desmoronado. Quería contarme toda la historia, explicarme cómo se había extraviado, darme un recuento cronológico que esperaba fuera suficiente. Lo escuché no porque necesitara la explicación, sino porque necesitaba saber si el hombre al que amaba aún me veía como alguien por quien valía la pena quedarse. Hubo momentos de casi perdón, de reconciliación, de regreso a un guión más sencillo. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina con un café que ya no sabía igual y hablamos de honestidad y confianza, y de si nuestra historia podría ser lo suficientemente sólida como para sobrevivir a una ruptura. Lo observé como se observa a alguien que sostiene un objeto frágil con una constante espera aprensiva. Cada disculpa era una invitación a reconstruir. Cada silencio una prueba de si nuestra arquitectura podía reconstruirse sobre una nueva base. Pero había una verdad que tenía que admitir. La intimidad no es solo la suma de disculpas ni el regreso a la rutina. Es la creencia de que tu vulnerabilidad será respetada, no negociada. Cuando alguien ha dejado entrar a otra persona en los pequeños rincones de tu vida sin tu conocimiento, la pregunta es si puedes reasignarte esos espacios. ¿Puedes recuperar las ternuras ordinarias? ¿Puedes permitir que tu corazón vuelva a ser privado, no como un secreto, sino como una elección intencional? Aprendí a ser precisa con mi atención. Dejé de revelarlo todo de una vez. Donde antes había sido generosa con mi tiempo y mis explicaciones, comencé a crear pequeñas reservas, momentos que guardaba para mí porque me di cuenta de que mi presencia tenía valor y que ese valor se había desperdiciado sin mi consentimiento. No por despecho, sino por la necesidad de proteger la vida que aún quería que fuera completa. Esta historia no es una moraleja clara ni una lección ordenada. Es confusa, humana y llena de contradicciones. Seguía amando a un hombre que me había decepcionado, y seguía queriendo que me vieran en mis propios términos. Si hay una moraleja, es esta. La traición reconfigura el mapa de la intimidad, y reconstruir requiere más que palabras. Requiere insistencia en tu propio valor. Insistir en que estar presente sea un privilegio otorgado a quienes eligen honrarte. Si Ethan y yo reconstruimos, o si tomamos caminos separados, la historia de esa noche perdurará como advertencia y como enseñanza. Cuida tu pequeñez con cuidado, y nunca dejes que tu silencio se desvanezca sin testigos.